3 viudas apaches se burlaron del vaquero. Hasta que el jefe de la tribu les ordenó casarse con él, el sol caía lentamente sobre las llanuras, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados. Un vaquero solitario cabalgaba entre los pastizales secos, su caballo levantaba pequeñas nubes de polvo. No era un hombre cualquiera. Su rostro curtido por el sol mostraba años de soledad y trabajo duro, y sus ojos reflejaban la fuerza de quien había vivido muchas aventuras sin compañía. Su nombre no era conocido por nadie en esa región, y su llegada al territorio apache pasaba casi desapercibida, hasta que 3 mujeres lo vieron desde la distancia. Estas mujeres no eran jóvenes comunes, eran viudas, fuertes y orgullosas, y sus miradas revelaban que habían aprendido a sobrevivir solas. Habían perdido a sus esposos, pero no habían perdido el sentido del humor ni la astucia. Cuando vieron al vaquero aproximarse, comenzaron a susurrar entre ellas, intercambiando sonrisas traviesas. Desde el primer momento sintieron una especie de diversión por aquel extraño que parecía tan fuera de lugar. «Míralo, todo torpe con su caballo», murmuró la primera cubriéndose la boca para no reír demasiado alto. La segunda asintió, señalando la forma extraña en que ajustaba su sombrero y su chaqueta polvorienta. La tercera se inclinó ligeramente, disfrutando del espectáculo mientras pensaba en alguna broma que pudiera hacerle. El vaquero, ajeno a las, no conocía bien el territorio y cada paso que daba estaba lleno de atención. El polvo levantado por su caballo hacía que su figura pareciera aún más solitaria y resistente. No llevaba armas visibles, pero el aura de alguien que sabía sobrevivir estaba alrededor de él. No buscaba problemas, solo quería encontrar un lugar seguro para pasar la noche y, quizás, conseguir algo de comida. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Fue el Bernardo Pérez, Juan Alves, mientras se acercaba a un pequeño grupo de árboles que marcaban el límite de un río. Las 3 viudas decidieron hacer su primer movimiento, no con agresión, sino con una broma. Una de ellas tomó una rama y, con habilidad, la hizo caer justo delante del caballo del vaquero. El animal se detuvo en seco y el vaquero tuvo que controlar su equilibrio con rapidez. La mujer soltó una carcajada y las otras 2 la imitaron. El vaquero miró a su alrededor, confundido sin entender qué había causado. Al ver a las 3 mujeres riendo a cierta distancia, frunció el ceño intentando comprender la situación. No estaba acostumbrado a que nadie se burlara de él, y mucho menos en un territorio desconocido. Sin embargo, no reaccionó con enojo. Su experiencia le había enseñado que la paciencia era una herramienta más poderosa que la fuerza. Las viudas continuaron observándolo, fascinadas por su calma. Intentaron varias pequeñas bromas más. Una hizo que un pájaro levantara vuelo justo frente a sus ojos. Otra fingió tropezar para que él reaccionara, y la tercera se escondió detrás de unos arbustos, dejando caer hojas secas sobre su sombrero. Cada acción provocaba que el vaquero se ajustara, se moviera, y a veces soltara una risa contenida. Lo extraño era que a pesar de las burlas, él no parecía enfadarse, y eso hizo que las mujeres se sorprendieran. El contraste entre ellos era evidente. Él solitario y resistente, ellas, fuertes pero juguetonas. La tensión entre el respeto y la diversión creaba un ambiente único, lleno de pequeñas risas y miradas curiosas. El vaquero empezó a notar detalles que antes no había percibido. Los movimientos ágiles de las mujeres, la forma en que se comunicaban con gestos, y la manera en que sus ojos brillaban con inteligencia y picardía. Aunque no había palabras entre ellos todavía, existía una especie de conversación silenciosa llena de desafíos y curiosidad mutua. Mientras tanto, desde el centro de la aldea, algunos miembros de la tribu observaban la escena con interés. Sabían quién era el vaquero por rumores lejanos, pero verlo allí, enfrentando la atención de las 3 viudas, era algo nuevo. El jefe de la tribu, un hombre sabio con años de experiencia, no perdió detalle. Su mirada analizó al vaquero y a las mujeres. Percibió que, aunque las burlas eran evidentes, había algo en él que podría ser valioso para la comunidad. Algo en su forma de moverse, en la manera en que soportaba las bromas sin perder la compostura, despertaba respeto silencioso. El vaquero decidió finalmente acercarse al río para beber agua y refrescarse. Las viudas, viéndolo cruzar con cuidado, encontraron aún más diversión en sus intentos torpes de mantener el equilibrio en las piedras resbaladizas. Sin embargo, cada pequeña caída o ajuste era seguida de una sonrisa discreta del vaquero, lo que hizo que las mujeres se rieran menos y comenzaran a sentir algo diferente. El aire estaba lleno de tensión amistosa y risas contenidas. La escena que se desarrollaba parecía un juego, pero en realidad estaba plantando la semilla de algo más profundo.
Cada broma, cada mirada, cada gesto del vaquero y de las viudas construía un puente silencioso entre mundos distintos. El de él, un hombre que había vivido solo y lejos de la comunidad, y el de ellas, mujeres que habían conocido el dolor y la fuerza al mismo tiempo. Al final del día, mientras el sol desaparecía detrás de las colinas y la luz dorada se desvanecía, el vaquero decidió montar su caballo y seguir adelante hacia un lugar más seguro. Las tres viudas lo observaron alejarse aún murmurando entre risas. Sin saberlo, ambas partes habían comenzado un juego que cambiaría sus vidas, un juego de respeto, desafíos y curiosidad, que nadie podría detener. El jefe de la tribu, observando desde la distancia, sonrió con calma. Sabía que aquel hombre, aunque extraño y solitario, tenía algo especial. Algo que con el tiempo podría unir a la tribu y cambiar la vida de las tres viudas de maneras que aún nadie podía imaginar. La historia apenas comenzaba, y la primera parte del encuentro ya había establecido un camino lleno de sorpresas, lecciones y descubrimientos. El sol había terminado su descenso, y la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, pintando la llanura con sombras largas y alargadas. Las tres viudas se reunieron cerca del río, comentando entre risas lo que habían visto del vaquero aquel día. Cada una parecía competir en creatividad para encontrar nuevas maneras de burlarse de él. «Si crees que fue divertido hoy, espera hasta mañana», dijo la primera con un brillo travieso en los ojos. La segunda asintió, mientras que la tercera ya comenzaba a planear un pequeño truco que pondría al vaquero en aprietos. Al día siguiente, el vaquero apareció nuevamente en el mismo lugar, buscando hierba fresca para su caballo y agua para él. Había aprendido a no sorprenderse por las miradas y susurros de las viudas, aunque no podía ignorarlas del todo. Intentó concentrarse en sus tareas, pero cada paso era observado y cada movimiento susceptible de convertirse en motivo de risa. Las viudas, escondidas tras arbustos o árboles, estudiaban cada gesto con atención, esperando el momento exacto para intervenir. La primera broma del día fue sencilla pero efectiva. Una rama caída en el sendero hizo que el vaquero tropezara ligeramente. Él se mantuvo firme aunque su rostro mostró sorpresa, y sus ojos buscaron a quien podría haberlo hecho. Las viudas rieron suavemente tratando de contener la risa para no llamar la atención de otros miembros de la tribu que aún las observaban a distancia. «No puede ser tan torpe», ¿O sí? murmuró una de ellas entre risas. La segunda broma fue un poco más elaborada. Muy completada. No tenía más que poder ver además que ser. La tercera viuda tomó un sombrero viejo y lo colocó cuidadosamente sobre una piedra, haciendo que pareciera que alguien más estaba allí. Al descubrir que solo era un truco, levantó una ceja y por primera vez soltó una pequeña risa. Las mujeres lo observaron, sorprendidas de que él no se enojara, sino que reaccionara con humor. Esa pequeña reacción cambió algo en ellas. Empezaron a ver que no era un hombre común. A medida que pasaban los días, las burlas continuaron, pero comenzaron a tomar otra forma. No solo se trataba de ridiculizar al vaquero, sino de poner a prueba su paciencia y su carácter. Una de las viudas colocaba ramas de forma que el caballo tuviera que sortear obstáculos, otra hacía que los animales del río se movieran de manera inesperada, y la tercera inventaba pequeñas historias para confundirlo. Cada intento era seguido de risas contenidas, miradas cómplices y sorprendentemente una creciente curiosidad por parte del vaquero hacia estas mujeres. El vaquero, por su parte, comenzó a notar detalles que antes no había visto. Se dio cuenta de que las viudas no actuaban por crueldad, sino por diversión y orgullo. Cada gesto, cada broma estaba cargada. Él comenzó a observarlas también, aprendiendo sus hábitos, sus movimientos y la forma en que se comunicaban sin palabras. Empezó a anticipar algunas de sus acciones y en otras solo podía reaccionar con rapidez. Esa danza silenciosa entre burlas y respuestas se convirtió en un juego que ninguno de los lados quería perder. El jefe de la tribu observaba desde la distancia, sentado en un pequeño montículo que le permitía ver todo el terreno sin ser visto. Sus ojos se movían con atención, evaluando cada acción. Había visto hombres entrar y salir del territorio antes, pero pocos habían mostrado la calma y el ingenio del vaquero ante las bromas constantes. Incluso comenzó a imaginar lo que podría pasar si estas tres viudas se vieran obligadas a interactuar con él de manera más cercana. Su mente trabajaba en planes que podrían beneficiar tanto al vaquero como a la tribu, y su experiencia le decía que la paciencia y la estrategia eran más poderosas que la fuerza. Mientras tanto, las viudas empezaban a notar algo diferente en el vaquero. Aunque al principio era fácil ridiculizarlo, comenzaron a ver que cada día él lograba mantenerse firme, sin perder la calma. En algunas ocasiones, incluso respondía con pequeños gestos de ingenio que las dejaban sorprendidas. Una sonrisa, un movimiento ágil del caballo o una respuesta inesperada
hacía que las mujeres se miraran entre ellas, reconociendo que no estaban ante un hombre común. Poco a poco la diversión se mezclaba con respeto. Una tarde, mientras el sol aún iluminaba parcialmente la llanura, las tres viudas decidieron unirse para hacer una broma más elaborada. Colocaron piedras en el sendero, ramas sobre el caballo y algunas hierbas aromáticas para confundirlo. El vaquero, al llegar, notó los cambios de inmediato. Su primer impulso fue detenerse y examinar el terreno, pero rápidamente, con calma, esquivó las piedras, acomodó las ramas y siguió adelante, mostrando que no solo era fuerte, sino también perspicaz. Las mujeres lo vieron avanzar, con los ojos abiertos de asombro, y por primera vez, su risa se mezcló con un suspiro de respeto silencioso. Con el paso de los días, este intercambio de bromas y respuestas se convirtió en rutina. El vaquero ya no era simplemente un extraño que pasaba por el territorio, sino alguien que despertaba interés y curiosidad. Las viudas comenzaron a hablar entre ellas sobre él, reconociendo que aunque al principio parecía torpe y ridículo, había algo especial en su forma de actuar, su paciencia, su calma y su forma de adaptarse a situaciones inesperadas. El juego también sirvió para mostrar a la tribu la naturaleza del vaquero. Aquellos que lo observaban comenzaron a notar su valor, su inteligencia y su capacidad para enfrentar desafíos sin recurrir a la violencia. Esto llamó la atención del jefe de la tribu, quien empezó a considerar seriamente la posibilidad de acercar al vaquero a las viudas de una manera más directa. Sabía que un hombre con estas cualidades podría ser útil para la comunidad, y también podría ayudar a las mujeres a encontrar un equilibrio entre diversión, respeto y compañía. Así, la tensión entre burlas y respeto comenzó a transformarse en un delicado equilibrio. Cada día las viudas se burlaban un poco menos, y cada día el vaquero mostraba un poco más de su carácter y fuerza. El sol seguía su curso, y la llanura, testigo silencioso de estas interacciones, parecía anticipar que algo importante estaba por suceder. El vaquero, por su parte, comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y respeto hacia las tres mujeres. No solo eran rápidas, inteligentes. Él, que había vivido solo durante tantos años, se dio cuenta de que la presencia de estas mujeres en su camino no solo era un desafío, sino también una oportunidad de aprender y adaptarse. Cada broma, cada gesto, cada mirada silenciosa contribuía a crear un vínculo inesperado entre ellos. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la llanura, el vaquero acampó cerca del río. Las viudas se retiraron a sus casas, pero no sin antes mirar una vez más al extraño que había llegado a cambiar su rutina. En silencio, cada una reflexionaba sobre lo que había visto. Un hombre fuerte pero humilde, torpe en apariencia pero inteligente, solitario pero curioso y observador. Esa combinación intrigante las mantenía despiertas con pensamientos que no habían tenido antes. El jefe de la tribu, observando desde lejos, comprendió que las burlas habían servido a un propósito más grande. Había permitido que ambos lados mostraran su carácter y sus fortalezas. Y ahora estaba listo para intervenir de manera sutil. La historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Lo que parecía un simple juego de burlas entre un vaquero y tres viudas pronto se transformaría en un cambio significativo para todos ellos, y nadie podría prever cómo cada decisión alteraría sus vidas para siempre. El sol estaba alto, bañando la aldea apache con su luz dorada y caliente. Las tres viudas se encontraban cerca del río, todavía hablando entre risas sobre los pequeños desafíos que habían hecho pasar al vaquero en los últimos días. Sin embargo, esa mañana algo sería diferente. El jefe de la tribu, un hombre sabio y de mirada profunda, había decidido que, desde su posición en un montículo, observaba cada movimiento. Sabía que el vaquero no era un hombre cualquiera. Su paciencia, su habilidad para adaptarse y su carácter fuerte lo hacían especial. También había notado cómo las viudas se habían divertido a su costa, pero no podían ignorar su curiosidad y respeto crecientes hacia él. El jefe decidió que era momento de tomar una decisión que cambiaría la vida de todos. Debía unir al vaquero con las tres mujeres. El jefe bajó de su montículo y se dirigió hacia las viudas con paso firme y seguro. Al llegar, las mujeres se detuvieron de inmediato. «Hoy no será un día como los demás», dijo con voz serena pero autoritaria. Las viudas lo miraron, conscientes de que cada palabra del jefe tenía un peso que no podían desafiar. Su autoridad era respetada por todos y ellos sabían que lo que dijera debía cumplirse. El jefe las llamó por sus nombres y las condujo a un espacio abierto donde el vaquero estaba ajustando las riendas de su caballo preparándose para continuar su camino. Este hombre ha demostrado cualidades que la tribu necesita. Su paciencia, su fuerza y su inteligencia no deben desperdiciarse, comenzó diciendo el jefe.
Las viudas escuchaban en silencio, aunque podían percibir un destello de sorpresa y confusión en sus ojos. Nunca habían esperado que alguien como el jefe interviniera en sus juegos de burlas. Entonces, con una voz firme y clara, el jefe pronunció lo que cambiaría el destino de todos: debéis casaros con él. Las palabras flotaron en el aire, sorprendiendo tanto al vaquero como a las 3 mujeres. Por un instante todo quedó en silencio, solo se escuchaba el murmullo del río y el canto de algunos pájaros. Las viudas intercambiaron miradas, incrédulas. «¿Casarnos?» «Evitó». «¿Con él?», murmuró una, mientras la otra negaba con la cabeza y la tercera fruncía el ceño, claramente indignada. Jamás habría imaginado que su vida solitaria terminaría con tal orden. Había llegado sin intención de quedarse, sin buscar compañía. Sin embargo, su educación y respeto hacia la autoridad lo hicieron permanecer en silencio, escuchando atentamente lo que el jefe continuaba diciendo. «Sé que no es una decisión fácil, pero es necesaria para la tribu», continuó el jefe. «El hombre ha demostrado que puede ser confiable y valiente. Vosotras, fuertes y sabias, debéis aceptar esta unión para fortalecer la comunidad y mantener el equilibrio entre todos». Cada palabra del jefe estaba cargada de razón y firmeza. Sabía que obligar a alguien sin sentido solo traería resentimiento, pero la autoridad y la lógica de sus palabras eran innegables. Las viudas empezaron a discutir entre ellas en voz baja, tratando de buscar alguna forma de argumentar o evitar la decisión. «No puedo. No quiero casarme con él», dijo la primera con voz temblorosa, pero sin atreverse a desafiar abierta. La segunda añadió: «Es un hombre extraño. No sabemos nada de él». «Él. Séla loco». La tercera suspiró, cruzándose de brazos, mostrando su descontento. Sin embargo, sabían que oponerse al jefe no era una opción viable. El vaquero finalmente habló con voz calmada y firme. «No busco problemas ni deshonrar la tradición. Si es voluntad del jefe, cumpliré con lo que se espera de mí». Su respuesta sorprendió a las viudas aún más. No había enojo ni resistencia, solo respeto y disposición a cumplir con la orden. Ese comportamiento, que al principio parecía sencillo, comenzaba a mostrarles una faceta de él que no habían notado. Un hombre digno, confiable y con principio. El jefe los observó a todos detenidamente y añadió: «No será fácil al principio. Habrá desafíos y desacuerdos, pero si actúan con respeto y paciencia, esta unión puede traer grandes beneficios». Su mirada se posó en las viudas con firmeza. «Debéis aprender a convivir y a entenderlo. Él también aprenderá a conoceros. Nadie debe resistirse a la oportunidad de crecer y fortalecer la tribu». A pesar de la sorpresa y la incomodidad inicial, las viudas no pudieron evitar notar que la orden del jefe no era arbitraria ni injusta. Había algo en su razonamiento que parecía lógico. Aquel hombre podía aportar fuerza y estabilidad, y ellas podían enseñarle a adaptarse a la vida de la tribu. Lentamente la indignación dio paso a la aceptación cautelosa. Aún no estaba claro cómo se desarrollarían las relaciones, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Durante los días siguientes, el vaquero y las viudas comenzaron a pasar más tiempo juntos, inicialmente por obligación, pero con pequeños gestos que suavizaban la tensión. Las bromas de antes no desaparecieron del todo, pero ahora se mezclaban con momentos de colaboración. Él ayudaba a reparar cercas, cargar agua o cuidar de los animales, y ellas comenzaban a ver su dedicación y esfuerzo. Cada acción mostraba que no era solo un extraño torpe, sino alguien dispuesto a trabajar y adaptarse. El jefe de la tribu supervisaba discretamente, dejando que ellos mismos aprendieran a relacionarse, pero listo para intervenir si surgían conflictos. Su estrategia era simple: permitir que el respeto y la curiosidad crecieran de manera natural, pero asegurarse de que la autoridad se mantuviera clara. Sabía que forzar la unión sin preparación podría fracasar, pero si dejaba que ambos lados se acercaran poco a poco, la relación podría desarrollarse de manera sólida y duradera. Con el tiempo, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Las viudas notaban detalles en el vaquero que antes habían ignorado: su paciencia al trabajar, su capacidad para enfrentar problemas sin perder la calma, su manera de escuchar y observar antes de actuar. Cada día que pasaba, el respeto crecía, y la diversión de antes, aunque todavía presente, comenzaba a mezclarse con admiración. Por su parte, el vaquero también comenzó a ver a las viudas de manera diferente. Ya no eran solo mujeres burlonas, sino personas fuertes, inteligentes y capaces de enfrentar desafíos que él mismo nunca había imaginado. Sus bromas y travesuras ahora parecían menos como ataques y más como pruebas de ingenio y carácter. Él empezó a aprender de ellas no solo sobre la vida en la tribu, sino también sobre la fuerza y la independencia que cada una poseía.
Cada encuentro estaba cargado de tensión, pero también de oportunidades de crecimiento. Lo que al principio había sido un juego de burlas y risas, se estaba transformando en algo más profundo, un entendimiento silencioso, una aceptación de la fuerza del otro y la construcción de un vínculo que nadie había anticipado. El jefe de la tribu, viendo esto desde la distancia, sonrió con satisfacción. Su intervención había marcado el inicio de un proceso que cambiaría la vida de todos de manera positiva. Al caer la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el vaquero se sentó junto al fuego. Las viudas, aún con orgullo y resistencia, también pensaban en la situación, comenzando a aceptar que la decisión del jefe no era simplemente una obligación, sino una oportunidad de aprender y crecer juntos. La aldea estaba tranquila, pero todos sabían que algo nuevo había comenzado. La historia de un hombre solitario y 3 mujeres orgullosas que, por la fuerza de la tradición y el ingenio del destino, comenzarían un camino inesperado hacia la convivencia y el respeto mutuo. El vaquero y las 3 viudas se encontraron obligados a pasar más tiempo juntos, y al principio cada momento estaba cargado de tensión. Nadie quería ceder demasiado, y cada gesto, cada palabra, parecía una batalla silenciosa entre orgullo y respeto. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer las primeras señales de entendimiento. El vaquero despertaba temprano cada mañana, antes de que la luz del sol iluminara la aldea, y empezaba sus tareas sin hacer ruido. Arreglaba las cercas, cuidaba del ganado y recogía agua del río. Las viudas lo observaban desde sus casas sin poder evitar notar Al principio sus comentarios eran sarcásticos. Mira, aún parece un principiante, y ya cree que puede con todo. Pero a medida que lo veían actuar con paciencia y habilidad, su burla comenzó a mezclarse con admiración. Una mañana, mientras él cargaba un cubo lleno de agua, una de las viudas decidió acercarse para hacer una broma ligera. Colocó una pequeña rama en el camino, esperando que tropezara. Sin embargo, el vaquero notó la rama a tiempo, la esquivó con facilidad y soltó una sonrisa tranquila. La mujer se quedó con... Nunca había visto a alguien reaccionar de esa manera. Su broma había fallado, pero no fue en vano. Había descubierto que el vaquero no era fácil de engañar ni de ridiculizar. Con el paso de los días comenzaron a surgir pequeños intercambios. A veces era una conversación, otras un gesto de ayuda. Una de las viudas enseñó al vaquero cómo recoger hierbas comestibles cerca del río, mientras él le mostraba cómo fortalecer el caballo para soportar viajes largos. En esos momentos la tensión inicial se suavizaba, y una especie de respeto silencioso comenzaba a formarse. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos lados empezaban a ver que podían aprender el uno del otro, pero no todo era fácil La convivencia obligada generaba roces frecuentes. Las viudas tenían sus costumbres, hábitos y orgullo, mientras que el vaquero estaba acostumbrado a vivir solo, tomando sus propias decisiones. Algunas discusiones surgían por tonterías, dónde colocar los cubos de agua, cómo organizar los animales o quién debía iniciar cierta tarea. Sin embargo, a pesar de los conflictos, nadie cruzaba la línea del respeto, y cada desacuerdo terminaba con risas nerviosas o una sonrisa forzada que suavizaba la tensión. Una tarde, mientras reparaban un cercado que había sido dañado por el viento, una de las viudas cayó accidentalmente en el barro. El vaquero reaccionó de inmediato sosteniéndola con firmeza para que no se lastimara. En ese instante ella notó su cuidado y consideración, algo que nunca había esperado de un hombre al que antes había ridiculizado. Tal vez no sea tan torpe como pensábamos, murmuró, sin darse cuenta de que las otras 2 escuchaban. Sus palabras provocaron un silencio breve, seguido de una sonrisa contenida de complicidad entre las mujeres. Con cada interacción, el vaquero también descubría nuevas facetas de las viudas. La primera era astuta y rápida para encontrar soluciones en situaciones difíciles. La segunda era cuidadosa y protectora con los demás. Y la tercera tenía un sentido del humor que, aunque a veces cruel en broma, también traía alegría y ligereza a los días más difíciles. Él comenzó a admirarlas no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia y carácter independiente. Los momentos de diversión no... Las viudas continuaban haciendo pequeñas bromas, pero el vaquero ahora podía responder con astucia. Una vez una de ellas escondió su sombrero mientras él estaba distraído, y él, sin alterarse, colocó su propia gorra sobre una rama, simulando que el sombrero había vuelto por sí mismo. Las mujeres se quedaron sorprendidas y luego estallaron en risas, sorprendidas por su ingenio. Estos pequeños momentos creaban un puente entre ellos, reemplazando la burla inicial con juego y camaradería. Además, la vida cotidiana traía momentos de colaboración inesperada. El vaquero enseñaba técnicas de supervivencia que él había aprendido en años de soledad.
cómo encender fuego rápidamente, cómo moverse sin ser visto por animales peligrosos. Las viudas, a su vez, compartían conocimientos sobre la vida en la aldea, el cuidado de los niños, la preparación de alimentos y el uso de plantas medicinales. Cada intercambio fortalecía la relación, mostrando que aunque eran diferentes, podían complementarse. El jefe de la tribu seguía observando desde la distancia. Sabía que estos días de adaptación eran cruciales. No quería intervenir directamente, pero quería asegurarse de que ambos lados comenzaran a comprender la importancia de la cooperación y del respeto mutuo. Su estrategia funcionaba. La curiosidad y la necesidad de adaptarse empezaban a vencer la resistencia inicial de las viudas, y el vaquero por primera vez en años se sentía parte de una comunidad. Una noche, mientras el fuego iluminaba suavemente la aldea y las estrellas brillaban en el cielo, las viudas y el vaquero se sentaron juntos para cenar. La conversación fluyó de manera más natural que antes. Hablaron de sus vidas pasadas, de los desafíos que habían enfrentado y de los sueños que aún tenían. Las mujeres comenzaron a ver al vaquero no solo como un extraño o una obligación, sino como alguien que había vivido experiencias difíciles y que, a pesar de todo, el vaquero por su parte escuchaba atentamente. Nunca había conocido mujeres tan valientes y orgullosas. Cada historia que contaban, cada risa que compartían, le enseñaba algo sobre la vida, la resiliencia y la importancia de la comunidad. Poco a poco comenzó a sentir algo que no había experimentado en años, la posibilidad de conexión humana profunda, más allá de la soledad y la rutina. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre ellos comenzó a cambiar visiblemente. Las viudas ya no solo lo veían con curiosidad o diversión, empezaban a sentir respeto y una extraña admiración. El vaquero, por su parte, ya no era solo un hombre solitario. Se estaba convirtiendo en alguien confiable, necesario y apreciado. Cada pequeña acción, cada gesto de cuidado y cada intercambio de conocimientos tejían un vínculo silencioso. Finalmente, un día, mientras trabajaban juntos reparando un corral, las tres viudas se detuvieron y se miraron entre ellas. Por primera vez no había burla ni resistencia. Había aceptación. El vaquero levantó la mirada notando la diferencia. Una de ellas sonrió levemente, otra asintió y la tercera, aunque con orgullo, dejó escapar una risa genuina. Sin palabras, todos comprendieron que la convivencia obligada había comenzado a transformarse en algo más profundo. Respeto, comprensión y la promesa de un vínculo inesperado. La aldea también notó el cambio. Aquellos que antes observaban con curiosidad ahora miraban con aprobación. La unión de estas personas tan diferentes mostraba que la paciencia, la colaboración y la apertura al aprendizaje podían superar las dificultades y la resistencia inicial. Lo que comenzó como burlas y juegos se estaba convirtiendo en una historia de descubrimiento mutuo, adaptación y crecimiento personal. Esa noche, mientras el vaquero se acostaba bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre lo que había sucedido. Nunca había imaginado que su vida solitaria cambiaría de esta manera. Las viudas, aunque orgullosas y fuertes, habían empezado a enseñarle algo valioso, que incluso en la adversidad y en la resistencia inicial, podía encontrarse respeto, admiración y la posibilidad de formar vínculos significativos. Así la historia avanzaba. La convivencia difícil del principio se transformaba poco a poco en cooperación, respeto y lazos silenciosos. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de acercamiento. Lo que al principio parecía imposible, la unión de un hombre solitario con tres mujeres orgullosas, comenzaba a tomar forma de manera natural, creando un camino lleno de aprendizaje, humor y descubrimiento mutuo. El tiempo pasó lentamente en la aldea apache y con él la relación entre el vaquero y las tres viudas continuó transformándose. Lo que comenzó como burlas y tensión se había convertido en algo mucho más profundo: respeto, comprensión y poco a poco una especie de afecto silencioso. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de acercamiento. Las tres viudas que al principio lo habían ridiculizado por torpe y extraño, ahora veían al vaquero de manera diferente. Habían aprendido a admirarlo por su paciencia, su inteligencia y su capacidad de adaptarse. No solo era un hombre fuerte, capaz de realizar tareas difíciles, sino alguien confiable que se preocupaba por la comunidad y por ellas de manera genuina. Incluso sus gestos más pequeños, como traer agua o preparar fuego, eran vistos como muestras de respeto y consideración. El vaquero, por su parte, ya no se sentía un extraño en aquel territorio. Aunque había vivido solo durante años, había encontrado un lugar donde su esfuerzo y dedicación eran apreciados. Aprendió a entender a las mujeres, sus bromas, sus reglas y sus formas de actuar. Descubrió que detrás del orgullo y la fortaleza de cada una había cariño, inteligencia y generosidad.
Comenzó a sentir que por primera vez no estaba solo, y que su vida podía formar parte de algo más grande que él mismo. Las tareas diarias se convirtieron en momentos de colaboración y aprendizaje. Juntos cuidaban del ganado, reparaban cercas y cultivaban pequeñas parcelas cerca del río. Las viudas enseñaban al vaquero las técnicas tradicionales de la tribu, mientras él compartía sus propias experiencias y conocimientos. Cada día que pasaba, los lazos entre ellos se fortalecían, y el respeto que se tenían empezó a dar paso a una especie de amistad silenciosa. La aldea también notaba el cambio. Los miembros de la tribu que antes observaban con curiosidad y asombro, comenzaron a aceptar al vaquero, veían cómo las viudas lo respetaban y cómo él se adaptaba a las costumbres locales. Lo que al principio parecía un conflicto inevitable se había convertido en un ejemplo de cooperación y entendimiento. El jefe de la tribu sonreía al verlo. Su decisión había dado frutos y la unión forzada al principio se transformaba en algo natural y positivo. Poco a poco los pequeños malentendidos y discusiones que surgían al convivir, las viudas aprendieron a confiar en el juicio del vaquero, y él aprendió a anticipar sus necesidades y expectativas. Incluso las bromas de antes se transformaron en juegos amistosos, llenos de risas y complicidad. No había burla con intención de humillar, cada gesto era una forma de mostrar cercanía y confianza. Un día, mientras el sol iluminaba la aldea con tonos cálidos, las tres viudas se reunieron con el vaquero cerca del río. Sin palabras comenzaron a trabajar juntos en las tareas diarias, coordinando movimientos, ayudándose mutuamente y demostrando una armonía que antes parecía imposible. Fue un momento silencioso pero poderoso. Cada acción reflejaba respeto, cuidado y aceptación mutua. Por primera vez, todos se dieron cuenta de que la distancia emocional que los separaba había desaparecido. El vaquero también comenzó a mostrar pequeños gestos que las mujeres valoraban profundamente. Preparaba comida, organizaba el hogar y ayudaba con los animales sin esperar reconocimiento. Sus acciones no eran forzadas ni destinadas a agradar, eran naturales, sinceras y constantes. Cada día demostraba que podía ser un compañero confiable, alguien en quien podían apoyarse, y esa certeza comenzó a fortalecer los lazos entre ellos. Con el tiempo, las tres viudas comenzaron a abrirse más emocionalmente. Compartían historias de sus vidas pasadas, hablaban de sus miedos y alegrías, y confiaban en el vaquero para consejos y apoyo. Él, a su vez, compartía experiencias de sus años de soledad, contando cómo había sobrevivido y aprendido a enfrentar la vida sin compañía. Estas conversaciones crearon un entendimiento profundo, un puente que conectaba sus mundos distintos de manera sólida y genuina. El respeto mutuo se transformó en una relación basada en confianza. Las viudas ya no solo lo aceptaban, lo valoraban como alguien integral, fuerte y capaz de proteger y cuidar. El vaquero, que había llegado como un extraño, se había convertido en un miembro valioso de la comunidad. Alguien que no solo cumplía con sus deberes, sino que aportaba estabilidad y apoyo emocional a las mujeres y al grupo. El jefe de la tribu, observando la evolución de esta unión, decidió celebrar un pequeño encuentro para reconocer el cambio. Durante la ceremonia, destacó la importancia de la cooperación, el respeto y la paciencia, recordando a todos que incluso las situaciones más difíciles pueden transformarse si se actúa con sabiduría. Las tres viudas y el vaquero se miraron durante la ceremonia, y aunque no era necesario decirlo en voz alta, cada uno sabía que algo profundo había nacido entre ellos, un vínculo basado en respeto, admiración y entendimiento mutuo. Las pequeñas discusiones se resolvían rápidamente con diálogo y paciencia, y las tareas se realizaban con colaboración y armonía. Incluso las bromas ligeras que surgían en el pasado se transformaron en momentos de diversión compartida. Cada día que pasaba, el vaquero y las viudas descubrían nuevas formas de apoyarse mutuamente y aprender el uno del otro. Con el tiempo, no era solo respeto o colaboración. Había un afecto silencioso que crecía con cada gesto, cada sonrisa y cada momento compartido. Las viudas comenzaron a notar detalles en el vaquero que las conmovían: su calma frente a los problemas, su dedicación al trabajo y su capacidad de cuidar de ellas, sin imponer autoridad. Él, a su vez, valoraba su fuerza, su independencia y su habilidad para enfrentarse a los desafíos con decisión y humor. Finalmente, la historia que comenzó con burlas y tensión se transformó en una unión sólida y respetuosa. Las tres viudas y el vaquero habían superado sus diferencias, aprendido a convivir y a apoyarse mutuamente. Lo que parecía imposible al principio se había convertido en una relación basada en respeto, comprensión y afecto genuino. El vaquero, que había llegado solo y sin expectativas, encontró un hogar y una familia inesperada.
Las viudas, que al principio lo habían ridiculizado, descubrieron en él un compañero confiable y digno de admiración. La tribu, que observaba cada paso, vio cómo la paciencia, la cooperación y la apertura al aprendizaje podían transformar conflictos en relaciones sólidas y significativas. A la luz del atardecer, los cuatro se reunieron cerca del río, recordando sin palabras todo lo que habían superado juntos. La historia de un hombre solitario y 3 mujeres orgullosas se había convertido en un ejemplo de cómo el respeto, la paciencia y la disposición a aprender de los demás pueden cambiar la vida de todos. El vaquero y las 3 viudas, que al principio eran extraños y rivales, ahora compartían un vínculo profundo y duradero, demostrando que incluso los comienzos más difíciles pueden llevar a finales felices y significativos. La aldea siguió su curso y la historia de estos 4 personajes se convirtió en un ejemplo para todos. Un recordatorio de que la fuerza no siempre está en la imposición, sino en la cooperación. Que el respeto puede transformar burlas en admiración, y que la paciencia y la comprensión pueden unir incluso a los corazones más diferentes. Al final el vaquero encontró un hogar que jamás imaginó, y las 3 viudas descubrieron un compañero digno de respeto y confianza. La unión, que comenzó como obligación y conflicto, se convirtió en afecto, colaboración y un lazo que perduraría, mostrando que las decisiones difíciles, cuando se manejan con sabiduría, pueden traer los mayores beneficios y alegrías.